Sedientos, parte 2. Y hoy le puse como título: hagamos morada. Dile al que está a tu lado: hagamos morada. Y yo creo que Dios nos está llevando como iglesia a un tiempo de buscar más de Dios, de buscar más de Él. Y quiero leerte lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 9. Dice: y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa, dígale conmigo, pasa. Dice que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Padre, en este momento yo pido que tu gracia y que tu favor estén conmigo para poder compartir tu palabra y poder abrazar lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Señor, habla a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el contexto de este versículo está hablando sobre Eliseo, y era una mujer sunamita, que así era de la tribu, se le decía mujer sunamita por el área donde vivía. Y dice que generalmente, frecuentemente pasaba Eliseo por ahí y ella le ofrecía de comer. Y entonces Eliseo comía con esta mujer en su casa con su esposo. Y entonces llega un momento en el que ella le dice a su marido: oye, este hombre que viene todos los días, que pasa a comer, que se sienta en nuestra mesa, es un hombre de Dios. Hagamos morada para él, hagamos un cuarto, preparémosle, porque no queremos que solamente pase, sino que se quede con nosotros. Y si nos vamos al versículo 8, mira cómo dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, así se llamaba el pueblo, por eso esta mujer era una mujer sunamita. Y había allí una mujer importante, que no era cualquier mujer, era una mujer importante. Y dice que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí una cama, una mesa, una silla y un candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede ahí. O sea, esta mujer que era importante, y cuando la Biblia habla de gente importante, no es porque ocupaban un lugar importante, sino porque tenía dinero. Era una mujer con poder, era un matrimonio pudiente. Entonces cuando invitaban a Eliseo, pues no le invitaban a comer puros frijoles con queso, le invitaban a comer un trozo de carne, le preparaban unas tortillas de harina, le preparaban, ay Señor, un arrocito con su pico de gallo, su aguacate, ¿no? Y se les hizo agua a la boca, ¿va? A mí también. Entonces esta mujer se da cuenta que cada vez que pasaba este hombre, era el hombre de Dios que traía algo bueno para nuestro hogar. Y dice la mujer: yo ya nada más quiero que pase y coma, sino quiero que se quede con nosotros. Entonces, viejo, como le dicen las mujeres a los hombres, no, prepárate, levanta un cuarto, ponle a la chamba. Vamos a ponerle una cama con un Spring Air ahí para que pueda descansar, una buena lámpara de luces LEDs y una mesa, y que él pueda quedarse con nosotros. Porque esta mujer entendía el principio de que si este hombre, Eliseo, el hombre de Dios, se quedaba, era bendición para su casa, era bendición para su hogar. Pero esta mujer no estaba queriendo nada más que pasara y que nomás se quedara a comer, sino que ella quería preparar una morada. Y yo quiero que tú te des cuenta de algo: Dios no quiere solamente pasar por tu vida, Él quiere que tú hagas una morada en tu vida, en tu familia, en tu casa, con tus hijos, que tú prepares una morada en la iglesia para que Él no solo pase, sino que se quede con nosotros. Y tú y yo tenemos que hacer una morada. Y quiero contarte 3 historias el día de hoy.
para ejemplificarte esto. La primera de ellas la vamos a encontrar en el libro de Lucas, capítulo 18. Si te vas conmigo al libro de Lucas, el capítulo 18, este hombre ciego se llamaba Bartimeo. Dice: aconteció que acercándose Jesús, capítulo 18, verso 35, a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, diga conmigo, pasaba, hablando de Jesús, al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús de Nazareno. Bartimeo era un hombre ciego y estaba mendigando en la calle porque pues no podía trabajar en otra cosa, y entonces él estaba pidiendo limosna, y de repente oye la multitud de la gente, y de repente oye todo lo que está sucediendo alrededor y pregunta: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y le dicen: es Jesús que está pasando. Y Bartimeo se queda y dice: es Jesús de Nazaret el que está pasando, el que sana a los enfermos, el que da vista a los ciegos. Él ya había escuchado. La otra historia la encontramos en el siguiente capítulo, Lucas capítulo 19, verso 1. Esta historia me encanta. Fue una de las primeras historias que yo me aprendí de niño en la iglesia, porque cantábamos, y aparte porque era un chaparrito así como yo. Y es la historia de Zaqueo. Capítulo 19 de Lucas, verso 1 dice: y habiendo entrado Jesús en Jericó, nuevamente, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, pero era un Zaqueo chaparrito así, que vivía en Jericó, dice el cantito, ¿no? Pero no era un cualquier chaparrito, o sea, no era uno cualquiera de ahí. Dice: era jefe de los publicanos, y rico. Ándele, ¿no? Como dice mi Meni, ándele, ¿para qué vino? O sea, no era cualquier chaparro, no era cualquier hombre, era jefe de los publicanos, y además era un hombre rico, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí Jesús. Otra historia que tenemos y encontramos es la historia de los discípulos cuando están en la barca. Marcos capítulo 6, verso 48, versículo 50. Marcos 6, 48 y 50. Y me da mucho gusto ver gente que está anotando, que está escribiendo los versículos en su teléfono. Espero que estén en el teléfono escribiendo los versículos y no en el Facebook, ¿no? Y me da mucho gusto porque esto nos ayuda durante la semana a leer las historias completas. Y dice que en una ocasión, dice, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Marcos 6, 48. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Y escucha, porque muchos no leemos esta parte. Jesús no venía a quedarse con ellos en la barca. La idea de Jesús no era alcanzarlos. En una ocasión estaban los discípulos y Jesús les dijo: súbanse a la barca, vamos a llegar al otro lado del mar, entonces denle, ahí los alcanzo. Y dice la Biblia que los discípulos empezaron a remar y Jesús dijo: pues no hay barca. Pues entonces Jesús, que es Dios, caminó sobre el mar. Y entonces él iba caminando sobre el mar, él iba a atravesar el mar caminando. Porque lo que dice el siguiente, la siguiente frase en el versículo dice: y quería, no, regrésalo por favor. Y quería ¿qué? Adelantárseles. Jesús quería arrebasarlos y quería esperarlos del otro lado. Jesús no tenía la intención de subirse con ellos. Jesús quería pasar por donde estaban ellos, echarles un ojo y ver que estaban bien, y entonces ya alcanzarlos, que me alcancen de este lado. Pero el verso 49 dice: viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron.
porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no teman. Hay un patrón que podemos encontrar en estas tres historias: en la historia de Bartimeo, en la historia de Zaqueo y en la historia de los discípulos. Y ese patrón es que Jesús iba pasando por ahí. Jesús iba pasando. La Biblia dice en Mateo 18:20 que donde están 2 o 3 congregados, Él está ahí. Jesús en este momento es tan real en nuestras vidas que Él dice que como nosotros estamos congregados, Él está pasando por en medio de nuestros lugares. Él está aquí en este momento y está viendo cómo estamos y está pasando por la iglesia y está buscando a sus hijos. Pero hay una realidad que Él hoy no nada más quiere pasar sobre nuestra vida, sino que se quiere detener. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a hacerle una morada para que Él repose en nosotros. Jesús pasa hoy en día en medio de nosotros, entre nuestros lugares, pero nosotros tenemos que abrir una morada para que Él se quede en nosotros. No solamente que pase, nosotros no vamos a ser impactados realmente hasta el punto de estar conscientes de que hacer que Él se detenga en nuestras vidas. Nosotros necesitamos hacer que Dios se detenga en nuestras vidas, que se detenga en nuestra casa, que se detenga en nuestro matrimonio, que se detenga en nuestra iglesia. Y nosotros necesitamos conectarnos con Dios día a día para que Él pueda renovarnos y para que Él pueda realmente vivir en nosotros. Cada domingo tú y yo tenemos que venir con una actitud diferente a la iglesia, no solo de verle pasar. Necesitamos venir cada domingo con la expectativa de decir: Señor, hoy quiero llamar tu atención tanto para que tú te detengas en mi vida y comiences a obrar en mi vida y comiences a hacer algo en mi vida. Dios quiere morar en nosotros. Que no solamente vengamos a la iglesia y estemos en la alabanza y digamos: qué buena música se toca. Estuvo muy padre, estuvo muy llena la iglesia como el día de hoy. Estuvo muy interesante la predicación. Pobre pastor, se rieron de él. Estuvo todo muy suave. Sino que salgamos de este lugar conscientes de que Dios, Jesús, el Espíritu Santo se detuvo y tocó nuestras vidas. Que no seamos espectadores. Que no veamos cómo Dios toca la vida de los demás, que no veamos cómo Dios obra en la vida de los demás, sino que seamos actores principales y que digamos: Dios, tú estás morando en mi vida, tú estás morando en mi matrimonio. La verdad es que Dios quiere moverse en nosotros. La verdad es que Dios quiere morar en nosotros. Él quiere habitar en nuestra casa. La pregunta que te tengo hoy es: ¿habrá hoy una manifestación en tu vida, en mi vida, que demuestre o que exhiba que Dios se está moviendo realmente en mi vida? Porque muchas veces venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, escuchamos lo que Dios tiene que decirnos a nosotros y decimos: wow, qué bueno estuvo la prédica. Pero salimos de este lugar y dejamos lo que Dios nos habló en este lugar y no lo llevamos a la casa. Y lo cierto es que Dios no quiere que lo dejes en este lugar. Por eso es que el cristianismo no se trata de una religión, sino de una relación en la que tú absorbas lo que Dios quiere darte y lo lleves a tu casa y lo lleves a tu matrimonio y lo lleves a tu vida y le creas a Dios y digas: Dios, tú necesitas detenerte a morar en mi casa, por favor. Yo puedo hacer lo imposible. Yo quiero llamar la atención de Jesús porque yo necesito que toque mi matrimonio, que habite en mi hogar, que habite en mis hijos. No solo quiero venir los domingos y saber que hubo una buena plática y que Jesús pasó. ¿Cuánta gente no vio a Jesús pasar nada más? Tuvieron al Hijo de Dios en la tierra y nada más lo vieron pasar.
y no le hicieron morada en su vida. Que no seamos tú y yo de las personas que en la iglesia levantamos las manos, pero que en casa nos olvidamos de invitar a Dios a morar en nuestro hogar. La necesidad no mueve el corazón de Dios. Escúchame lo que te voy a decir. La necesidad no mueve el corazón de Dios. Hay quienes llegan con Dios y le dicen: ay, veme, estoy tan necesitado, estoy tan herido, pero eso no mueve el corazón de Dios. Eso no hace que Dios se detenga. Entonces, ¿qué es lo que hace que Dios se detenga en nuestra vida, Saulo? Tengo 4 cosas que quiero compartirte hoy que hacen que Dios se detenga en nuestra vida. La primera de ellas: Dios se va a detener en nuestra vida cuando ve en ti, cuando ve en mí una desesperación y un anhelo por más de Dios. ¿Cómo le buscamos a Dios? ¿Cómo le llamamos la atención a Dios? Lucas 19:5, hablando de Zaqueo, dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario, fíjate lo que dice, que yo pose en tu casa. Hoy es necesario que yo esté en tu casa, no nada más que me veas pasar. Nosotros necesitamos tener un hambre y un anhelo por más de Dios, al grado de que Jesús diga: este me llamó la atención, yo me quiero quedar con él, realmente me anhela, realmente me quiere, realmente quiere estar conmigo, anhela estar conmigo, y eso implica pasión. Hoy en día yo veo hombres más apasionados, jugamos y bromeamos con los deportes, pero yo veo hombres más apasionados gritando. Miren, me encanta ver las finales de fútbol mexicano, de fútbol soccer. ¿Por qué? Porque es cuando veo hombres llorando. Y en la iglesia no somos capaces de levantar las manos para adorar a Dios. ¿Cómo no te voy a querer? Y los veo tan apasionados por su equipo. Yo tengo, como decía, el lunes se festeja el día de Martín Lutero en Estados Unidos, pero él decía: tengo un sueño, ¿no? I have a dream. ¿Sí lo dije bien? Sí, sí. Te duele porque quieres ser el único que habla inglés en la casa, pero yo soy tu padre. A mí me gustaría ir a un partido, ya sea de Green Bay, ya sea de los Patriotas, no estoy peleado, para que sepan, pero ir en manga corta cuando está nevando, como lo hacen en el fútbol americano, y saber que se siente. Digo, voy a tener la chamarra guardada, nomás quiero saber qué se siente. Pero estar ahí en medio, los hombres fuertes, y echándole porras a su equipo, y ellos juegan con mangas cortas, nevando, el frío intenso. Hay hombres que no quieren salir a trabajar porque está a 1 grado. Está frío, vieja, no. Van a estar congeladas las carreteras. Dicen: no voy a estar congelada. ¿Pero por qué es? Porque nos falta pasión. La pasión hace que la gente esté esperando 2 horas antes para entrar al estadio, 3 horas antes para entrar al estadio. La pasión hace que la gente junte dinero. ¿Sabes en cuánto? El otro día no fui porque se me hicieron carísimos, pero los boletos para ver a los Vaqueros las últimas semanas estaban en $500. A mero arriba, ya como dicen, en Gallopa arriba. Y es increíble ver que hay gente que ahorra, junta dinero para pagar $10,000, $20,000 para ir, y no quieren poner un rollo de papel higiénico para las mujeres del Cerezo. Pero no los culpo porque es pasión.
Y hay algunos que le decimos: Señor, yo necesito que tú hagas un cambio en mi familia. Yo necesito que tú me ayudes con mis hijos. Yo necesito que tú hagas un cambio en mi vida. Yo necesito que tú mores en mi casa. Pero le decimos a Dios: hey, pues si quieres hazlo. Yo, sí, ¿te gustaría que Dios viniera y morara en tu casa? Y necesitamos desbordar pasión porque Él venga. La verdad de las cosas es que tú y yo necesitamos hacer que Jesús se detenga en nuestras vidas, que Jesús se detenga en nuestros hijos, en nuestras familias, en nuestro matrimonio. Señor, detente en mi vida. Necesitamos anhelar algo nuevo cada domingo. No podemos vivir domingos ordinarios, familia. Ay, vamos a ver, nos levantamos, escuchamos la prédica, venimos a la alabanza, nos vamos, nos juntamos con los hermanos. Necesitamos vivir domingos extraordinarios, domingos en los que los enfermos sean sanados, en los que veamos con nuestros ojos las maravillas que Dios puede hacer en tu familia, las maravillas que Dios puede hacer en tu hogar. Que tu esposa diga: wow, vamos a la iglesia porque esta semana mi esposo me trató como una reina, cuando siempre me gritaba. ¿Por qué? Porque Dios está obrando en la vida de ese hombre. Wow, vamos a la iglesia porque esta semana mi mujer me trató como un rey. Mi esposa me hizo de comer. Número 2, porque tengo que ir avanzando. El nivel, híjole, este va a estar bueno. Se vale que le hagas. El nivel de oración es el indicador más grande de nuestra desesperación por hacer que Jesús more en nuestra casa. Pero no nada más los miércoles, sino todos los días. Que te levantes y busques de Dios. La pregunta es: ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? Nuestra oración va a ser el detonante para ver si Dios se queda, gracias, o no se queda en nuestra casa. Nuestra oración va a ser el detonante para hacer que Dios no nada más pase por ahí, sino que habite en nosotros. ¿Cómo oramos? ¿Con qué pasión oramos? ¿Cuál es el fervor que le ponemos a nuestras oraciones? Nuestra vida privada de oración, ¿cómo está? ¿Cuánto tiempo pasamos en oración con Dios? ¿Cuánto tiempo? Ese silencio me dio mucho que pensar. Nuestra vida de oración como iglesia. Yo me sorprendo, cada miércoles está viniendo más gente a la oración. Somos alrededor de 100 a 120 personas orando el miércoles. Nos metemos a buscar de Dios, oramos, pasamos un buen tiempo, escuchamos una palabra corta y podemos buscar de la presencia de Dios. Pero ¿cómo está nuestro nivel de oración? Ahora la pregunta es: ¿quién va a ser el mayor beneficiado de que Dios more en mi casa? Nosotros, nuestras familias, porque la palabra de Dios dice que Él vino para que tengan vida y la tengan en abundancia, que tuviéramos vida. La mujer sunamita tenía una vida cómoda, era una mujer rica, tenía una vida cómoda. Ella estaba muy cómoda, ella estaba muy tranquila, ella estaba muy a gusto con solo darle de comer al profeta. De vez en cuando, va a venir el profeta, vamos a preparar un guiso para el profeta. Ella estaba cómoda, pero no estaba conforme. Y muchas veces nosotros estamos muy cómodos con solo venir a la iglesia en domingo. Muchas veces nosotros estamos muy cómodos con la vida que estamos llevando. Pero si tú quieres más de Dios, tú tienes que demostrar mayor pasión por Dios. Tienes que pedirle a Dios: Señor, yo ya no quiero vivir demasiado cómodo. Venir a la escuela bíblica no es cómodo. Hay que levantarse más temprano, hay que alistar a los niños más temprano, hay que venir y escuchar una hora la clase. Y a veces no es cómodo, pero nos va a llevar a más, nos va a llevar a conocer más de Dios, nos va a llevar a hacer que Dios le llame la atención a nuestra vida y Él more en nuestro hogar, Él more en nuestra familia. Pero necesitamos seguir insistiendo.
Necesitamos seguir creciendo, necesitamos seguir avanzando hasta lograr que Dios more en mi vida, que Dios more en mis hijos, que Dios more en mi familia, que Dios more en mi matrimonio. Muchos solo venimos a la iglesia de vez en cuando y necesitamos dejar la rutina de nuestras vidas. Necesitamos hacerla a un lado y necesitamos empezar a buscar más de Dios. Señor, yo te necesito en mi vida, te necesito tanto en mi vida. Es necesario que vengas y mores en mi vida. Estoy desesperado por ti. Hace muchos años cantábamos un canto que decía eso: estoy desesperado por ti, te necesito a ti. Número 3, una alabanza y una adoración apasionada. No una alabanza que solo repite las letras que están en la pantalla, sino que hace que esas letras salgan de nuestro corazón, que salgan de lo más profundo. Una adoración que haga que Dios se detenga y digo: wow, realmente este chico, esta chica, este hombre, esta familia me adoran. Wow, ¿cómo no voy a querer quedarme ahí con ellos? Yo no sé si alguno de ustedes ha sido invitado a una casa que te dicen: vente, te invitamos a comer, y cuando llegas te tratan bien mal. Bien mal. Pues si quieres ahí aplástate, ni siquiera te dicen siéntate. Te dan la comida y te dicen traga, ¿no? Sírvete. Y empiezan a tratarte mal. Y llega el momento en que dices: pues ¿para qué me invitó? Y sales de la casa y lo primero que le dices a tu esposa, a tu esposo es: ya no volvemos a venir aquí, ¿no? Imagínate que fuera Dios y que tú con tus actos, con nuestra oración, la forma en que oramos, la forma en que adoramos, tratemos mal a Dios. Dios va a decir: ¿cómo me voy a quedar a vivir en una casa donde no soy anhelado? ¿Cómo voy a morar en una casa donde me invitan a la fuerza, donde quieren que esté a la fuerza? Nosotros necesitamos tener un corazón y un corazón apasionado, una adoración apasionada que haga que Dios se detenga, desesperados por su presencia. Bartimeo, el ciego Bartimeo, cuando escuchó que Jesús pasaba, estaba tirado Bartimeo, y le dicen: ¿quién es el que está pasando por ahí? Bartimeo no ve y le dicen: es Jesús, es Jesús. Y yo me imagino a Bartimeo en el piso clamando: Jesús, Jesús, gritándole, llamándole la atención a Jesús, porque no lo podía ver. A lo mejor Jesús estaba del otro lado, pero él gritaba. Y cuando Jesús se detuvo fue cuando Bartimeo exclamó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esa frase, Hijo de David, era una expresión de alabanza y de adoración. No cualquiera era hijo de David, ¿me entienden? Era el hijo del rey David. Y Jesús dijo: alguien me está adorando, alguien está exclamando adoración a mi vida. Hizo que se detuviera y le dijo a Bartimeo: ¿qué quieres? Dijo: sáname. Y Jesús le dijo: ven, y lo sanó y recuperó la vista. Nosotros queremos que Dios haga milagros en nuestra vida. Nosotros queremos que Dios se mueva en nuestro matrimonio. Nosotros queremos que Dios se mueva en nuestros hijos. Te tengo una noticia: te va a costar. Oración, adoración, apasionados, buscando de Dios, porque la Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado en la alabanza y en la adoración una paz? Una paz. Cada vez que veo, aquí está Ana, el video de Meni adorando, yo lo puedo ver con enfermedad en su cuerpo, pero en su rostro se refleja una paz adorando a Dios. ¿Por qué? ¿Cuánta gente no ha dicho: es que en la alabanza y en la adoración yo sentí algo, se siente tan bonito?
respiras bien padre. Hay gente que llega y dice, sentí ganas de llorar y empecé a llorar y empecé a llorar. Hay gente que a veces no está tan involucrada en el ambiente cristiano y dice, sentí una vibra bien suave. Déjame decirte que esa vibra, esa fuerza, esa emoción es el Espíritu Santo, porque la palabra dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y cuando hay un corazón apasionado, dice, yo sé lo que tú necesitas. Yo sé que tú tienes que sacar, como decía ahorita David, mejor afuera que adentro. Tú tienes que sacar ese sentimiento, tú tienes que sacar ese rencor, tú tienes que perdonar, tú tienes que abrazar la paz. Estoy contigo, y en medio de las tribulaciones y en medio de las tormentas, tú puedes respirar en la alabanza y en la adoración y decir, puedo respirar una paz. ¿Por qué? Porque Dios se detuvo en tu vida a causa de tu alabanza y de tu adoración. Qué increíble que tengamos problemas, que podamos tener los problemas más grandes y tener una paz. Hace muchos años le pidieron a 3 pintores que ilustraran el significado de paz, y un pintor se agarró y pintó un pasto verde y puso un ciervo, un venadito en medio del pasto, unas montañas atrás tan preciosas con unos copos de nieve así en la montaña, y había un cielo tan azul fuera de contaminación, y él decía, esa es mi interpretación de la paz. Y la gente, oh, bravo, ¿no? Y el otro pintor saca su cuadro, y era un cuadro de un lago. Al fondo del lago se veía una cabaña con humo prendido, como que estaban cocinando algo, unos pájaros volando en medio del cuadro, y unos pinos enormes florecientes, un sol resplandeciente. Y decía, esa es mi interpretación de paz. Y todos decían, wow, bravo, qué bonito. Pero llega el tercero, que pintó un mar embravecido, unas rocas en la orilla picudas, horribles en medio del mar, un cielo negro lleno de nubes, una tormenta, se veía caer unos rayos, pero en medio de las rocas había un pajarito, un huequito donde estaba un pajarito, y decía, esta es mi interpretación de paz, porque en medio de la tormenta, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, ese pajarito puede estar seguro de que la roca le protege y le cuida. Y esa es la paz que Dios nos da. No importa el problema que tú tengas hoy, no importa la situación que estamos, cuando Dios es nuestra roca, pase lo que pase, tú y yo podemos confiar en Él. Pase lo que pase. Zaqueo era el jefe de los publicanos, los que cobraban los impuestos. ¿Quién también cobraba impuestos y estaba muy cerca de Jesús? Mateo era un cobrador de impuestos. A mí se me figura que Zaqueo pudo haber sido su jefe. Y Zaqueo iba y le preguntaba, oye Mateo, ¿quién es ese Jesús? Ese Jesús ha transformado mi vida. Ese Jesús ha cambiado mi vida. Me llamó, me perdonó, restauró mi corazón. Y ese Jesús ha transformado todo lo que yo soy. Y Zaqueo dijo, yo quiero conocer a ese Jesús. Yo quiero conocer a ese Jesús. Y se dio cuenta de que Jesús transforma, cambia, renueva vidas, levanta, restaura matrimonios. Y dijo Zaqueo, yo quiero invitarlo. Y él tuvo que hacer algo desesperado por ver a Jesús. ¿Dónde están mis ayudantes el día de hoy? Córranle, córranle. Le pedí a 4 hombres que vinieran a ayudarme. Pónganse aquí. Y Zaqueo escuchaba de lo que estaba haciendo Jesús. Y Zaqueo decía, yo tengo que ver a Jesús. Así en línea y volteando para allá, hombro con hombro. A este me lo dieron de haber, a Gronkowski lo dieron de haber mandado allá a la esquina. Pero bueno, ni modo. Y Zaqueo era un chaparrito. Y dice que una multitud no lo dejaba ver a Jesús. Entonces Zaqueo, no me dejen pasar, veía y no lo dejaban ver, y brincaba Zaqueo y decía, ¿cómo lo voy a hacer? Yo quiero ver a Jesús, yo quiero ver a Jesús. ¿Y cómo voy a acercarme a Jesús? No puedo, no puedo. Déjenme acercarme a Jesús, déjenme. Y no lo dejaban ver a Jesús. No dejaban ver a Jesús.
No lo dejaban. La multitud estaba muy grandota. No lo dejaban, no lo dejaban. No se doble, no se doble. Y no lo dejaban porque estaba chaparrito además. Gracias, muchachos, denles un aplauso. Préstame una silla. No, vénganse, vénganse. Espérense, no se vayan. Te faltaron dos más. No, ustedes así. Le faltaron dos más, dice, dos sillas. Entonces Zaqueo agarra. No te creas. A ver si no se mueven. A ver si muy patriota, va. Y Zaqueo hace algo desesperado. Zaqueo hace algo fuera de lo común. Un señor trepándose a un árbol para ver a Jesús y acercándose y decir: Jesús, Jesús. Y desesperado, porque era una vergüenza que un hombre judío se subiera a un árbol, a un sicómoro. Y, Jesús. Y llamó, gracias muchachos, y llamó la atención de Jesús. En su desesperación por ver a Jesús, sóbale. Hizo lo imposible por ver a Jesús. Te tengo una pregunta. ¿Qué es lo que está impidiendo que tú puedas hacer una morada para Jesús en tu vida? ¿Cómo se llama eso? ¿Comodidad? ¿Cómo se llama esa barrera que no te deja ver a Jesús? ¿La comodidad? ¿Cómo se llama esa barrera? Porque para algunos es pasado. Nos seguimos condenando del pasado que hicimos. Nos seguimos todavía atados al pasado que hicimos. ¿Cómo se llama esa barrera? Porque para algunos es trabajo, para algunos es su pasión, el fútbol. ¿Cómo se llama esa barrera que no te deja ver a Jesús? Y no te conformes. No te conformes con ver lo que Dios hace en otros. No digas qué suave. Zaqueo no dijo qué suave ser como Mateo. Ay, qué machín, tú estás cerca de él. Wow. Sino que Zaqueo dijo: yo quiero que él venga a mi casa. ¿Cómo le hago? Y Mateo le dijo: pues yo estoy con él, tú tienes que llamar su atención. Entonces Zaqueo decía: hay algo que me impide verlo, pero hago lo imposible por verlo. Dios quiere obrar en tu vida, pero déjame te digo algo: Zaqueo no buscó excusas. Pues es que estoy bien chaparro. Pues es que no, están bien grandotes. No, pues Jesús ni se va a fijar en mí. ¿Quién soy yo para que Jesús se fije en mí? Tengo mucho trabajo. Estoy tan demasiado cómodo. Es que dormir 15 minutos más es la gloria, por favor. No. Pues déjame decirte que Jesús no habita en vidas cómodas. Él hace morada con aquellos que se incomodan y son capaces de subir el sicómoro y de trepar el árbol, inclusive diga lo que diga la gente. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a buscar más de Dios? No, hombre, quédate en la casa. Está bien buena la casa de las rosas. Vente acá, vente a ver Walking Dead. Y mira, va a salir una nueva serie. Y vente a ver otra cosa. Y mira, ponte a jugar PlayStation. Y mira, ponte a hacer esto. Tantas cosas que nos impiden buscar y ver a Jesús. Hoy no, la reunión de matrimonio está bien cara. No, es mucho dinero. No, ¿cómo crees? No, yo no lo puedo pagar. Pero a veces andamos gastando en otras cosas que no debemos gastar. A veces gastamos en otras cosas que no debemos gastar. Siempre pongo el ejemplo de las llantas del carro. Y a tu esposa ni un café le pichas. Sabes, esta semana, cuando estaba preparando esto, porque al primero que Dios le ministres a mí, al que primero que Dios le pegues a mí. Y entonces yo recordé que compré algo para mí, algo que se puede llamar como un gadget electrónico, es lo que dicen los chavos, porque a mí me gustan las cosas electrónicas. Entonces me compré una pluma para mi iPad, me compré un estuche para el teléfono, y a mí me gustó. Entonces yo me compré algo que me gustó para mí.
Y entonces Dios me dijo: ¿y qué le vas a comprar a tu esposa? Y yo, y el diablo no me anda hablando. Entonces yo tuve que correr la segunda milla. Yo le dije, esta semana le dije: mi amor, dime qué día puedes, te voy a regalar una tarde de spa para que tú vayas, te relajes toda la tarde, te laven los pies, todo lo que tienen que, no sé qué les hacen a las mujeres en el spa. Le dije: pero yo te lo voy a regalar a ti, quiero chiplearte a ti. Y le dije: y es más, dile a Alejandra para que tengan una tarde de mamá e hijas juntas en el spa. Y Alma: ay, sí, qué padre. Pero nos tiene que costar. Nos tiene que costar, porque a veces somos, nada más pensamos en nosotros. Y Dios tiene tanto para darnos a nosotros, pero somos tan cómodos. Ay, Señor, pues si quieres, pues sí, tócame. Pero ¿qué estás dispuesto tú a hacer por Dios? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que Jesús se quede en tu familia? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Romanos capítulo 8 verso 32 dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios quiere morar en nosotros. Dios quiere habitar en nosotros. Dios quiere hacer morada en nuestra casa. Dios quiere hacer morada en tu matrimonio. Pero Dios no quiere que tú tengas una relación con Él de domingos. Dios no quiere que solamente sea una relación así como: ay, qué bueno, sentí bien bonito, y sales y no llevas a Jesús a tu casa. Lleva a Jesús a tu casa, convive con Jesús en tu casa. Dile: Señor, yo necesito que tú mores en mí. La mujer tsunamita puso a chambear al marido y le dijo: me construyes un cuarto para que el varón de Dios pose en nosotros. ¿Qué cosas tienes que construir en tu vida? ¿Qué comodidades tienes que quitar? ¿Qué tienes que hacer para decirle: Señor, habita en mi familia, habita en mi casa? Te necesito, te necesitamos tanto, Dios. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Iglesia, es tiempo de ponerle un alto a vivir vidas ordinarias. Necesitamos vivir vidas espirituales, vidas extraordinarias, familias llenas de Dios, de su presencia. Es tiempo de llevar a Jesús a nuestra casa, a nuestra familia, con nuestros hijos, a nuestro matrimonio. Es tiempo de ir a más, es tiempo de avanzar en más. El ciego Bartimeo clamaba y decía: Jesús, hijo de David, hijo de David. Porque le adoraba, porque le creía. ¿Cómo es nuestra adoración? ¿Cómo es nuestra vida de adoración? ¿Cómo es nuestra oración? ¿Hacemos que Jesús se detenga? Y la otra, con esto cierro. Hebreos capítulo 11 verso 6. Hebreos 11 verso 6. ¿Qué es lo que hace que Dios se mueva? ¿Qué es lo que hace que Dios se mueva? La pasión, la oración, la alabanza y la adoración, pero también la fe de nosotros. Pues sí, dicen que Dios en su tiempo y en su momento cambiaba matrimonios, restauraba familias, pero yo creo que no, mi matrimonio no, Dios no lo puede hacer. Dios no me puede cambiar a mí, Dios no puede obrar en mi vida. Y no tienes fe en Dios, Dios no va a morar donde no hay fe en Él. Tú tienes que tener fe de que Dios lo puede hacer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que todos los que se acercan a Dios crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo vienes a la iglesia? ¿Tienes la expectativa? ¿Tienes la fe de que hoy Dios va a obrar algo diferente en mi vida? Hoy Dios va a hacer algo nuevo en mi vida. Hoy va a ser el momento en el que Dios va a transformar mi matrimonio. Hoy Dios va a hacer algo. Hoy Dios me va a sanar. Hoy Dios va a hacer mi milagro, lo que estoy pidiéndole. Pero sabes una cosa, no buscamos a Dios por lo que nos pueda dar, buscamos a Dios por quien es Él. Hoy necesito que Dios habite en mi vida, me dé o no me dé. Y Pablo lo sabía.
Filipenses capítulo 3 verso 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo en mi vida. Señor, cuánto anhelamos que tú estés con nosotros. Iglesia, Cristo es nuestra recompensa. Cristo es nuestra recompensa. Que Él venga y more en nuestro hogar. Que Él venga y more en nuestra familia. Póngase de pie, por favor. Oh Señor, gracias Dios por la palabra que tú nos has dado el día de hoy. Gracias Señor. Gracias Jesús, porque tú has sido bueno, porque tu gracia, porque tu misericordia, Señor, nos han hablado el día de hoy. ¿Cuántos pueden decirle, Señor, gracias? Gracias Dios por la palabra que hoy has dado a mi vida. Gracias Señor, porque hoy quiero hacer una morada en mi vida para ti, en mi matrimonio, Señor. Yo quiero que tú vengas y mores en mi matrimonio. Yo quiero que tú vengas, Señor, y mores en mi vida. Padre, mora en mi vida. Señor, te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias, Padre. Muchas gracias, porque tú eres bueno, Dios. Oh Señor, queremos adorarte, queremos orar a ti con pasión, porque estamos sedientos de ti. Te anhelamos a ti, Cristo. Levanta tus manos ahí en tu lugar y comienza a levantar una oración llena de pasión y decirle: Padre, te anhelamos, anhelamos que tú mores en nosotros. Deseamos que tú vivas en nuestro hogar. Deseamos que tú vivas en mi casa, que tú transformes mi matrimonio, que tú me lleves a más, Señor. Vamos a adorarle, iglesia. Oh Señor Jesús. La conoció, el centro es su trono. Él descendió, por mí murió. Solo Él es digno. Y te adoro, Dios. Yo te adoro, Dios. Ante ti me rindo. Y reinando estás. Exaltado. Exaltado estás. Oh Dios, por siempre reinarás. Te adoro, Dios. Vamos, iglesia, a adorarlo con todo nuestro corazón. Y reinando estás, exaltado estás, Dios por siempre reinarás. Yo te adoro, Dios. Díselo: yo te adoro, Dios. Adoro, Dios. Ante ti me rindo. Y reinando estás, exaltado estás, Dios por siempre reinará. Dile ahí con tus propias palabras, dile: Señor, yo necesito que tú mores, que tú habites en mi casa, oh Dios, que tú habites en mi matrimonio. Señor, no solo pases por mi vida, quédate en mi vida, mora en mi vida, Señor. Dame la pasión, dame la entrega para adorarte, para orar a ti, Señor. Queremos ser una iglesia diferente, una iglesia apasionada por tu presencia. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a hacer que te detengas en nuestra vida. No solo pases, Dios, sino que sea algo permanente, Padre. Ayúdanos, dígaselo.